Bueno, perfecto. Ahí vamos a comenzar entonces. Milagros, vos nos escuchás bien. Tenés, porque te veo con la cámara y con el micrófono apagado. No sé si por alguna cuestión técnica o bueno, haber puesto en, en sonido, no sé. Bueno. No, yo solo lo puse en micrófono apagado para no molestar. No, no, está bien, está bien. Le estaba preguntando a Milagro porque entró y no le vi, no la vi, no me puso no la buenas tardes, por eso. Y bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Gabriela Flores. Ah, perdón, no puedo activar la cámara. Bueno, no hay problema, Milagro. Me imaginé que era algo técnico, por eso te preguntaba. Buenísimo, no hay problema. Yo porque en algún momento les voy a pedir, les voy a hacer algunas preguntas o que participemos y por ahí te voy a pedir sí que si podés compartir por el chat o compartir por micrófono mejor, pero no hay problema, no puedo prender la cámara. Bueno, mi nombre es Gabriela, yo toda mi vida trabajé en editorial en Buenos Aires y hace un par de años empecé a dar talleres de escritura. Y con el tema de la pandemia empecé a dar talleres de escritura por formato virtual, desde que nos adaptamos. Y desde diciembre de este año, no miento, desde enero de este año, estoy viviendo acá en Río Cuarto nuevamente. Así que bueno, la oportunidad que me dio tanto la Tintorería, que es un centro cultural, como el Vitilio Ábalos, también otro centro cultural, me permitió, bueno, eh, estar dando de nuevo talleres de escritura y talleres de lectura, que los dos me gustan y me apasionan mucho. Y la idea es que, bueno, obviamente dentro de las posibilidades del tiempo que tenemos de y estar en este formato virtual, la idea es que ustedes pueden generar algún tipo de texto, describir algún tipo de texto y podamos ir entre todos viendo eh, unas características eh, que en general se desarrollan en muchas clases con mucha escritura, pero que estaría bueno que si les interesa, ahí tienen como algunas herramientas que son muy importantes a la hora de escribir. Pero antes de continuar, me gustaría escucharlos a ustedes, saber nada, si ustedes escriben, si les gustaría escribir o ya están escribiendo, eh, cómo se llevan con el tema de la escritura o qué les interesó para participar del taller, etcétera, etcétera, etcétera. Que me quieran compartir. Bueno, si quieren arranco. Yo estudio comunicación acá en Río Cuarto y hace Ujú, un par de años tuve la materia periodismo que me gustó mucho y encontré como en la escritura eso, como algo incluso hasta terapéutico podría decirse. Este año, en este verano, trabajé en el diario de acá de Río Cuarto, Puntal, espectáculos, arte y espectáculos, y me sentí como muy cómodo en esa área. ujú, También esa es otra experiencia. Trabajé unas 3 semanas, muy poco tiempo. ujú, Eh, Me sentí muy cómodo escribiendo también en formato periodismo, pero el año pasado, en una materia que tuvimos en la carrera que se llama guión, que la da Claudio Azad, seguramente ujú, lo conocen. Bueno, él nos estimuló mucho al tema de la escritura creativa, de la ficción, y nos hizo escribir algunos cuentos, bueno, un guión ficcional, si bien es un formato más audiovisual que ujú. hicimos, también nos hizo hacer como actividad para estimular la creatividad un cuento. Bueno, y me sentí como muy interpelado por esa forma de escribir ficción y bueno, también yo leo mucha literatura. Me gusta más leer novelas que cuentos, pero también me gusta mucho conocer historias, ya sea Claro. leyendo o en películas, cortos, lo que sea. Más o menos eso.
Buenísimo, Mateo. Y ya que lo sacaste el tema, ¿qué autores te gustan? Me dijiste ahí historias, novelas, pero si ahora vos te sale qué autor o por ahí qué género, qué fue lo último que leíste que dijiste, bueno, esto me voló la cabeza, no sé. El último libro que me voló la cabeza, que lo leí hace muy poco, fue Lo mucho que te amé de Sacheri. Oh, Me voló la cabeza. Los personajes, como los creó Sacheri, me encantó. ujú, Y La invención de Morel, también en el verano la leí, fue como una locura. Pero me gusta más a mí el tipo de lectura, la que me siento más cómodo es cuando hay un desarrollo del personaje a nivel psicológico, ujú. el cual me puedo sentir identificado. Sobre todo si está narrado en primera persona, es como que lo siento al personaje y lo vivo. Perfecto. Y sí, básicamente el drama me gusta, básicamente eso, ver cómo Ujú. el personaje se va desarrollando a lo largo de la historia, es básicamente eso, los que más me gusta encontrar en la lectura, por lo menos los que más me chocan. Perfecto, buenísimo. Ahí tocaste un par de puntos que la vamos a ver ahora. El protagonista, la primera persona, el interior. Bien, Mm. esos son datos claves. Eduardo, mi primera pregunta era por el tema de la escritura, pero también si después nos querías ampliar con un poco con tus lecturas. Sí, am, bueno, yo por así que también me pasó algo relativo a lo de la pandemia, ¿verdad? Yo por muchísimos años siempre yo he querido escribir algo. Eh, yo he sido una persona que a muchas veces te he dicho que ya he vivido 3 veces, porque he vivido, me ha pasado buenas cosas en mi vida, algunas muy buenas, otras muy malas, pero todas pues son parte de mi historia. Entonces, mi objetivo cuando yo contacté a Selene es de que yo, pues en un periodo de, no sé, yo creo que unos 9 meses, a lo mejor en un año, yo pienso escribir unas memorias. Entonces, hablando con ella a través de efectuar cuentos, esa fue una idea que tuve de ella, de empezar a involucrarme en la escritura creativa de los cuentos. Entonces ese va a ser mi primer, de hecho apenas estoy empezando en todo este proceso, tengo mucho interés, me gusta qué es lo que yo desarrollo, bueno, lo que yo quisiera expresar. Un poquito de mi persona, bueno, pues yo trabajo en un banco, yo me encargo prácticamente de toda la cosa financiera, hago reportes, bueno, en esos reportes sí no tengo problema en escribirlos, pero como que yo lo que me quiero realmente enfocar es en poder eh, Bien. en cuanto, voy a seguir un poquito la idea de Mateo para expresar lo que me gustaría leer, todavía no lo leo mucho, pero poquito, es, eh, a mí lo que me apasiona es cualquier libro o narración en donde el personaje sea sumamente audaz, que sea una persona o un personaje en donde más que tú le pienses qué es lo que va a hacer, a dónde va a llegar, cómo va a resolver el problema o cómo va a interpretar una cosa, gire la historia gire y tú tengas que meterte mucho, incluso hasta pensarte en ciertos títulos para poder tú seguir la narración. Esa es el tipo de historia o el tipo Bien, de lectura que a mí o que me gusta. bien, bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Milagros, vos podrás, todavía no sé si vos podrás, me dijiste de la cámara, pero no sé si del audio podrás participar con audio, ¿no? A ver si nos mandás después un mensajito, pero me gustaría también escuchar, bueno, si vos no podés no hay problema, pero sino que estas dos preguntitas, ¿no?
yo siempre empiezo los talleres con estas dos preguntas que son fundamentales. O sea, la primera pregunta en realidad que yo hago siempre es sobre la lectura. O sea, ¿qué leemos? Es muy importante. O sea, yo siempre digo, hay que leer de todos, ¿no? Porque esto no me gusta, aquello no me gusta. Yo sé que hay gustos, pero que hay que animarse y tener el coraje para leer aún los géneros o los autores que por ahí uno dice, bueno, no sé si me van a gustar, no sé si me va a interesar, pero para escribir hay que leer mucho. Son dos caras de la misma moneda, o sea, no hay forma. Primero porque nosotros, si de verdad queremos, yo estoy hablando con plantearnos la escritura como no solo como un pasatiempo, como un hobby, que es una motivación muy perfecta y no tengo ningún problema, pero se supone que nosotros vamos a escribir para un lector. Y los lectores que hoy tenemos son lectores que son muy refinados. Uno, porque el libro es un nicho, ¿no? Yo siempre digo, los que leemos quizás no somos tantos como en otras épocas, ¿no? Donde el medio masivo era el libro y después fue, digamos, superado por otros medios masivos de comunicación. Y ahora vamos a ver el cine, las series, es un nicho pequeño, pero los que leemos somos como muy fans de la lectura. Entonces ahora el lector es un consumidor muy refinado, cada vez más. Y sobre todo si a eso le agregamos que el gran competidor del libro son las narrativas audiovisuales, ¿no? Es el cine y son las series, ni se digan las series. O sea, yo cuando constantemente hablo de libro, de personaje, de narrador, me pasa a mí eso permanentemente, ¿no? Voy hablando de esos tópicos y me surgen 35 series en la cabeza para hablar, para dar ejemplos de estos temas. Y eso me llama mucho la atención porque a mí me encanta leer, pero evidentemente que las series y lo narrativo y lo audiovisual ocupan un lugar importante en nuestro consumo. Entonces, tenemos un lector así, muy afinado, y los textos, yo siempre digo, todo texto remite a otro texto. Entonces, hay que leer, este consejo no lo doy yo solamente, lo dan todos los escritores. Hay que leer y hay que leer mucho los clásicos. Si vos ahí estuviste hablando de la invención de Morel, pero podemos irnos más atrás todavía. Usted me dice, nada, yo no voy a escribir nada de esto, no me interesa. No importa, no sé, no me interesa si no vas a escribir sobre esta temática. Pero un par de griegos hay que leer, ¿sí? Estoy pensando en las grandes poesías. Sí, ya sé que son por ahí medias densas, pero hay que leerlos. Otros autores clásicos franceses o alemanes, o en América Latina tenemos una tradición bellísima de autores. Mientras escuchaba a Eduardo, se me venía a mi cabeza, yo soy fan número 1 de Juan Rulfo y de Pedro Páramo, que ya si quieren anótense, olvídense de los otros libros, lean Pedro Páramo, por favor. Listo, el resto, olvídenselo. Y así, podemos ir nombrando un montón, o sea, ustedes tienen que hacerse verdaderamente, sea lo que sea el género que ustedes quieren abordar, listas, yo siempre les digo, listas de autores que quiero leer, autores que más me gustan, géneros. Para eso, recomendación número 1, la libretita del escritor, celular, computadora, lo que ustedes quieran, pero ahí en mano las listas de a quienes ustedes leen, porque eso les va a dar el vocabulario y ustedes también van a tener que empezar a leer como escritores. O sea, no una lectura distraída, no una lectura de sí, me gustó, qué sé yo, no, me gustó, no me gustó, en mis talleres no existe. Por favor, no me digan con me gustó, no. ¿Qué pasó con el personaje? ¿Dónde está el narrador? ¿Cómo fueron los tiempos de narración?
¿qué les generó a ustedes angustia, aburrimiento? A la tercera página tiré el libro por el primer puente de Río Cuarto. Te cuento, Eduardo, nosotros tenemos como 7 puentes acá, así que podés tirar libros por donde quieras. O sea, sí, somos la ciudad del Río Cuarto y 7 puentes. Título para una hermosa novela dramática, o un buen teatro, lindo. Entonces, bueno, eso es, por eso siempre pregunto, ¿qué es lo que leen? Muy importante. También es bueno conocer los clásicos, porque les voy a romper el corazón, pero es así. Generalmente cuando uno empieza a escribir, tiene ideas extraordinarias en la cabeza para ganar el premio Nobel como mínimo, y resulta que cuando uno empieza a leer se da cuenta que esa idea extraordinaria generalmente ya la escribió otra persona. Entonces, por favor lean, porque los temas de los cuales los seres humanos estamos escribiendo desde que salimos de las cavernas y inventamos el alfabeto hasta el día de hoy, los temas que nosotros tratamos son siempre los mismos. El tema es cómo los tratamos, y para eso hay que leer. Si ustedes me dicen amor, libertad, quiero no sé, sobre la traición de la pareja, habrá algo dramático, un viaje, se cayó un avión, un barco se hundió. El tema que a ustedes se les pueda ocurrir, por más raro que sea, la angustia del ser ante la soledad, todos esos temas muy abstractos que generalmente nos vienen a la cabeza, ya fueron mil escritos de maneras magistrales, y por eso tenemos que ir a conocer esos clásicos. Y además de eso, también otro motivo muy importante es para robarles, en el buen sentido del término, cuáles son los trucos que esos escritores fueron armando, tienen en mano, para que el relato sea un relato potente. Cuando digo un relato potente, un relato que atrape al lector. A ustedes les habrá pasado seguramente que hay libros que uno lee, hay libros que a uno le gusta, pero hay libros que uno se hunde en ese mundo y no te saca nadie. Estás ahí, en ese ámbito. No sé. Yo ahora estoy leyendo Género del Terror. Y estoy con La Mansión de Hill House, que es un gran relato de terror. Y estoy ahí adentro, o sea, pasan los minutos, las horas, y yo estoy ahí con los personajes, con los protagonistas, con la casa, con todo lo que va sucediendo. Entonces, para crear un relato que envuelva de esa manera, tenemos que saber que la literatura en realidad es algo artificial y que tiene unos ciertos trucos, unos ciertos giros que es bueno conocerlos y que se desarrollan con la práctica. Yo acá les voy a leer 2 cositas y ya vamos a ir a un ejercicio. Así, yo hablo mucho, lamento, lo siento, hablo mucho, me apasiona y me voy. Ustedes interrúmpanme de vez en cuando, tosan, hagan algo así. Les voy a leer 2 frases, 2 cosas les voy a leer. Una frase que encontré en un libro que se llama Cómo escribir, consejos de escritura, sobre escritura. Porque ahora se los voy a pasar, es de una editorial argentina, hay cientos de libros muy buenos, pero se los voy a pasar por el chat. Ahí vamos. Hay cientos de libros sobre cómo escribir, algunos más o menos, otros no. Yo siempre les recomiendo los mejores libros de cómo escribir que sean de escritores, ¿sí? Que sean de escritores. Hay cientos, se pueden encontrar incluso algunos en Edgar Allan Poe, tiene un texto espectacular. Hay escritores que lo tienen en internet y uno los puede bajar y leer. Luciano Lamberti, en Cómo escribir, dice: ante la archiconocida pregunta sobre si se puede realmente enseñar a escribir, la respuesta lógica y honesta es que no.
Escribir implica esfuerzo, entrega, dedicación y especialmente el desarrollo de una mirada personal sobre el mundo. Y esas son cuestiones que están más allá de cualquier aprendizaje. O sea, ¿esto es un fraude este taller? Sí, no les voy a enseñar a escribir. Esa es la verdad, cortamos todo, ya nos vamos, chao chicos. No. Digamos, o sea, yo les puedo dar como una brújula algunos tópicos, podemos leer libros, les puedo decir, pero la verdad que la única regla, que es máxima regla de la escritura, es escribir. La única manera de aprender a escribir una novela, poesía, cuento, usted, teatro, guión, incluso acá Mateo que nos cuenta su experiencia del periodismo, es escribir. Es sentarse y escribir, reescribir, volver a agarrar el texto y reescribirlo hasta que se súper aburran de ese texto. ¿Sí? Esa perseverancia de todos los días escribir, no 5 horas, 1 horita, media hora, pero todos los días es oro, digamos, ¿no? No, que un día yo no me siento, las musas, los rayos desde el más allá no llegaron, la inspiración no bajó, no, la inspiración no va a bajar nunca, eso de la musa es una mentira, etcétera. Hay que sentarse, la colita en la silla, con una computadora, una lapicera, lo que ustedes quieran, y trabajar el texto, escribir y leer con atención, como ahí voy a admitir a Selene. Hola Selene, ¿cómo andás? Hola, ¿Cómo estamos? Bien, tengo la cámara apagada porque estoy saliendo de danza aérea. Qué genia, bueno, no hay problema, no hay ningún problema. Así que bueno, como les decía, o sea, esa es la cuestión número 1, ¿no? Sentarse y escribir. Yo acá les voy a leer, lo segundo que les voy a leer es, yo me armé un supuesto o pretendía armarme un decálogo. Vieron que es muy conocido los decálogos de escritores, ¿no? La mayoría dice que, o sea, las reglas, viste, están para ser pasadas por encima. Pero esto es un ejercicio que también se los recomiendo a ustedes mientras van escribiendo. Mientras hacen este ejercicio de escribir narrativa o lo que ustedes quieran escribir, vayan pensando cómo ustedes van escribiendo, cuáles son, podríamos decir, trucos, reglas, tips, consejos, que ustedes mismos van viendo que les sirve para la escritura. Y ármense sus propias listas de consejos. No importa, dentro de 2 semanas, 3 meses, 1 año, van a ser otras reglas y van a romperlas y nada, y van a cambiar y no interesa, importante. Pero es bueno también ir siendo conscientes, porque si no, ¿qué pasa con la escritura? Nos frustra porque un día nos sentimos con ganas de escribir, escribimos 50 páginas de algo que nos parece espectacular, dentro de 1 semana lo leemos y vemos que es una porquería, y ya dijimos, no, olvídate, me voy a dedicar a la jardinería, chao, me dedico a andar en bicicleta, yoga, pilates, no sé, cualquier cosa menos escribir, porque la verdad que no, así evidentemente nadie va a escribir. El tema es agarrar, sentarse todos los días o de manera periódica y regular y ver y ser consciente de lo que estamos poniendo en el papel y de cómo lo vamos escribiendo, ¿sí? Entonces yo me armé mis propias reglitas, que son mías y nada más. No son originales, ojo. Esto lo dicen millones de otras personas que escribieron mejores libros. Mi primera regla es: escribir se aprende escribiendo. Y pido perdón por el gerundio, escribiendo. Todo el mundo me lo marca, pero no importa. Escribir se aprende así, escribiendo. Un buen escritor es un buen lector. Un buen escritor es un buen lector. Y si ustedes leen excelentes escritores, Thomas Mann, Borges, o
pónganle el nombre que quieren, más chances de ser excelentes escritores. Un texto siempre remite a otro texto, es en lo que acabo de comentarles a ustedes. Otra regla que tengo es para el comienzo de la escritura. Y ahí va un ejercicio que hoy no lo vamos a hacer, pero que se lo súper recomiendo que hagan cuando se sientan sobre todo trabados en o cómo empezar. Bueno, bárbaro, salí de la charla que me dio Gabriel, ya me voy para Gabriel García Márquez Temblar. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo una historia? Entonces, un truco que a mí me sirve mucho es el escribir sin pensar. O sea, el primer borrador que ustedes armen de la escritura, traten de hacerlo sin estar pensando tanto, o sea, sin pensar. Porque generalmente cuando uno empieza a pensar se empieza a poner mil trabas. Tipo, no sirvo para ser escritor, mira la pavada que estoy escribiendo, a quién le va a interesar lo que le estoy escribiendo. Y eso se transforma en una cosa así que no salí. Ay, no, pero si yo fuera a otro taller y si leyera otro libro y si me comprara, no sé, otro libro de consejos, no vayan por ese camino porque no van a empezar a escribir nunca. Siéntense con la hoja en blanco y escriban. Lo primero que les venga a la cabeza, escriban. Después de eso van a encontrar escenas, personajes, historias que les puedan servir para sus relatos. Pero si ustedes no saben por dónde empezar, lo mejor es agarrar y escribir todo lo que venga a la cabeza, sin filtros. Total, eso lo van a leer solo ustedes, no es para que después, solamente después cuando sean famosos escritores, les publicamos las obras completas, ¿sí? Como le pasó a Kafka. Kafka dijo, bueno, cuando yo me muero, por favor, quema todas mis obras. El mejor amigo no le hizo caso y publicó los diarios de Kafka, además de su libro. Y hoy nos enteramos todas las cosas que pensaba Kafka, el diario. Y nada, sin filtro total, ya en fin, fallecieron muchas personas. Nadie se va a sentir ofendido. Pero escriban sin esos filtros. Y otras dos reglas que tengo que ya vienen más bien directo a la narración, que ahora la vamos a ver. No me lo digas, mostrámelo. O sea, en los cuentos, ahora sí ya entrando en los cuentos y en la ficción, no me digas que el personaje no tiene libertad o sufre una crisis existencial o el mundo lo agobia. Mostrámelo en el personaje. Esto parece fácil, pero es bastante complicado. Claro, porque Gabriela sentía mucha angustia porque su novia la había dejado. Mostrámelo en los gestos, en el personaje, en el tono de voz, en los gestos que ese personaje hace. Si Gabriela está nerviosa, tomaba la taza y le temblaba, no sé, algo que lo muestre. Porque para discursos abstractos en narrativa, no. Narrativa, justamente narración, es una acción. Un personaje con una acción. Y la última, no son 10, son 6, que tiene que ver con esto, es que no se escribe con ideas, se escribe con palabras. ¿Sí? Si ustedes me dicen que quieren hablar, por ejemplo número 1, ahora que están todos enloquecidos con el tema pandemia, como la falta de libertad de una persona que tiene la angustia de tener que vivir encerrado en un departamento de 2x2 sin una ventana. Bueno, aparte que ya se escribió un montón de cosas sobre ese tema. No me lo digas de esta manera. Mostrame el personaje cómo actúa frente a esta realidad. ¿Sí? Es lo mismo que le estoy diciendo.
Ahora todo el mundo muchos por ahí me preguntan, ¿y cómo va a ser el relato? ¿Se va a empezar a escribir sobre la pandemia? Yo siempre le digo lo mismo. Vayan, lean a Camus, ¿sí? Un escritor francés que en los años de posguerra escribió La peste. Cuando después de que lean La peste de Camus, si usted me dice que pueden superar ese relato, si escriben un relato superador sobre temas pandémicos que supere a lo que escribió Camus, yo me saco el sombrero. Pero, o sea, por eso les digo que hay que escribir, ¿no? Y Camus no fue todo, no hay un relato ahí de lo angustiante, de la ciudad, de la enfermedad. Hay un personaje que actúa. Bueno, después de toda esta cháchara, vamos a hacer un breve ejercicio. Son 7:40 mi reloj argentino. Si por eso digo, mi reloj argentino. Me gustó la expresión. Reloj argentino / riocuartense. Les vamos a dejar 15 minutitos para que me escriban 5 títulos de libros. 5 títulos de libros, no de los que hayan leído obviamente, sino de los que ustedes van a escribir y se van a hacer famosos brevemente, después de este taller. 5 titulitos, los vamos a compartir y ahí vamos a empezar a trabajar los elementos de la narración, ¿sí?
Gaby, yo ya tengo que agarrar la bici. Si querés te comparto los míos Dale. y cuando llegue a mi casa veo si están todavía y me conecto. Ay, genial, Gipselena, la tuyo es para otro cuento. Ahí tienen, mirá, ahí tienen cuento. Dale, dale. Volare y cantare, o sea, eso es un solo título. Sí. Aika, Ujú. Aika, mi debilidad es fortaleza, esa es otra. Dejar y mi casa. Perfecto. Buenísimo. Muy bueno, Selene. Genial. Nos tenemos ahí bien presentes. Si después de la bicicleteada te conectás, estamos ahí. Sí, 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 Bárbaro. o sea, me muero un enlace y si están, están. Bárbaro, genial. Bárbaro, genial. Gracias, Selene. Buenísimo. Chao. Gracias, gracias. Chaucito. Buen viaje. Eduardo ya escribió, no 5, 10. Escribió ya prácticamente así. No, no, 5. 5, muy bien. Bueno, si van terminando antes me avisan y si no te esperamos sin problema. Yo ya estoy. Ya estamos. También. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. No sé si les habrá pasado esto mientras estaban escribiendo, que algo parece tan simple, pero que uno se pone a dudar, ¿no? De todo. ¿Será este un buen título? No, acá, si tuviera más tiempo. Es muy común. Bueno, si quieren compartirlo, los títulos, buenísimo. Muy en común. Ok, puedo empezar yo. Dale, dale, de verdad. Bueno, esta vez seguí una de tus reglas para empezarlas a utilizar. Pensar, la idea no es lo correcto, es lo que se escribe, ¿verdad? Entonces, no le pensé así tanto. Ah, el primero que yo pensé es, si yo lo hubiera pensado antes. Igual y después el ejercicio sería el por qué, pero bueno, ahorita es el segundo título es, esta es la otra manera. Tercero es, acertijo no es solo un juego de palabras. Cuarto, yo, y luego pondría un objeto, yo te voy a tomar. Y la última que pondré yo es, el trazo impecable. Muy bueno. Muy buenos títulos. Muy buenos títulos. Me gustaron mucho. Muy bien. Mateo. Ahí voy yo.
Yo también, igual que Eduardo, fue de como salga. El primero se llama Dialéctica de dos existencias. Segundo, La antesala. Tercero, Postrado. Cuarto, El día que murió mi padre. Y el último, La decisión de Serena. Me Muy gustó. bueno, muy buenos títulos. También, muy buenos títulos. Y eso que vieron, ¿no? Sin pensar, sin pensar. Sí, lo que salga. Incluso medio loco. Yo a veces, también esto es un ejercicio para, digamos, empezar a encontrar una escena que va a ser la que nos va a permitir desarrollar el relato, la narrativa, ¿no? Y en esto hago un pequeño paréntesis. Eduardo, él me decía, bueno, yo quiero escribir mis memorias. Esto que yo te voy a comentar, lo que vamos a ver, también aplica a los textos más autobiográficos, ¿sí? Porque en definitiva, y eso es un doble desafío, uno tiene que tomar todo el material que lo lleva tan, digamos, cerca de uno, que es la propia vida, tiene que trabajarlo como si fuese con los mismos elementos de la narrativa, de ficción, para que sea una narrativa eficaz. Y ahí está como ese desafío que los tiene todos los escritores, porque todos escribimos sobre, en definitiva, más o menos con elementos autobiográficos. El tema es cómo aprender que todos esos elementos autobiográficos tienen estas herramientas o esta parte más técnica del relato. Son las mismas palabras que usamos cotidianamente, pero se transforman y son tan efectivas y eficaces a la hora de ser comunicadas porque son una construcción artificial. No es lo mismo que yo me sienta a contarles la vida a ustedes, cosa que, se lo juro, no los voy a hacer porque se mueren del aburrimiento, que si me pusiera a narrarme a mí misma y yo terminara siendo la protagonista, el personaje, etcétera, etcétera. Porque ahí yo voy a tener que tomar en cuenta todos estos elementos que vamos a ver ahora, ¿sí? El básico, digamos, o para comenzar, es este ejercicio que yo les hice, que ustedes pueden hacer con otras técnicas, que es encontrar una escena inicial. Y para esto yo recalco mucho la capacidad de observar, de escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor. Acá hay un escritor argentino que debería ser más leído, no sé si es tan leído, tan conocido, Juan José Sarr. Él era un escritor santafesino. Se cuenta que él siempre llevaba en el bolsillo de la camisa una libretita y siempre iba escribiendo. Y una vez iba con unos amigos a Santa Fe y le hizo parar en el medio de la ruta y se puso a escribir porque había visto un cartel en donde vendían carnada para pescar. Y él quería copiar exactamente cómo estaba ese cartel. Entonces, en nuestra vida cotidiana estamos llenos de historias para contar. Llenos de historias para contar. Lo importante es que esas escenas, como que podrían ser muy bien estos títulos que ustedes ya pusieron, cada uno de esos títulos perfectamente podría ser un cuento. La mejor escena es la que nos interpela más, la que nos hace hacernos más preguntas. Eduardo, vos habías dicho, por ejemplo, ¿me recordás cómo era ese título, por favor? Yo te voy a atrapar. Bueno, yo te voy a atrapar. O en el caso de Mateo, podés decirme también alguno de tus títulos, alguno que elijas. Dialéctica de dos existencias. Bien. Entonces, ahí
como en los personajes y en el narrador, lo clave es todas las preguntas que nos podemos hacer. Dialéctica de las existencias, ¿quién lo dice? ¿Por qué? ¿Qué existencias? ¿Qué dialéctica? O yo te puedo atrapar, creo que es así. ¿Quién es ese yo? ¿A quién va a atrapar? ¿Dónde está? ¿En qué contexto? Entonces, bueno, porque ¿qué pasa muchas veces? Nosotros decimos, ay, quiero contar un cuento y siempre vamos a algo súper extraordinario, como que no creemos que solamente es digno de ser narrado aquello que es súper extraordinario. Les pongo un ejemplo. No sé, hace poco lamentablemente acá en un centro comercial, gracias a Dios no pasó nada, pero se cayó un ascensor, creo que iban unos chicos adentro. Entonces, eso vamos a contarlo. Sí, puede ser nuestra escena inaugural. Pero también las cosas cotidianas, y muchas veces las que nos suceden muy cerca en nuestra propia casa, pueden ser materia para que nosotros desarrollemos un cuento, ¿sí? Una narración. Vamos a ponerle ese término. Entonces, pero siempre que nos deje a nosotros la curiosidad por saber más. ¿Sí? Nosotros como escritores ahí le vamos a tener que empezar a dar a ese pedacito de masa madre para amasar el pan, le vamos a tener que dar un poco más de volumen. Y ahí va a surgir entonces la pregunta de quiénes realizan esas acciones, qué personas están detrás de esas acciones. También ustedes lo pueden hacer, sí, imaginen, con las noticias del diario, puede ser algo que hayan visto en la cola del banco. Puede ser muchas de estas situaciones que por ahí nos pueden llamar la atención o que nosotros tenemos que ver con ese ojito de escritor que vamos a ir desarrollando. Y decir, bueno, vi esta pequeña escena, no sé si va a ir al comienzo, en el medio o en el final, no importa, pero a partir de ahí voy a ir trabajando mi relato. Y lo voy a ir trabajando haciéndole muchas preguntas a esa escena inicial. ¿Quién la va a realizar? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y sobre todo, porque ahí se van a ir perfilando quiénes. El personaje, el narrador de nuestra historia y principalmente lo que yo llamo como, podríamos decir, el conflicto o lo que está buscando el personaje. Porque la narración ya sea de un cuento, de una novela, de lo que sea, siempre es una acción, un personaje que carece de algo y lo tiene que encontrar, o que lo tiene y lo va a perder. Parece medio abstracto. Pero si yo estoy hablando de, por ejemplo, de esas dialécticas existenciales, bueno, hay que bajarlo y hacerlo más concreto. Ahí. Siempre buscar hacerlo más concreto. Siempre nos vamos a topar con un personaje que puede ser incluso alguien conocido. ¿Y cómo va a reaccionar ese personaje ante una situación que puede ser, ya les puedo decir, en lo más cotidiano de nuestra vida? ¿Sí? No tiene que ser, a no ser que también lo busquemos así, pero que algo sea extraordinario. Pero hoy se esconde en lo cotidiano, se esconden relatos muy potentes. Pero para ir trabajándolo, yo ahora les voy a pedir que elijan uno de estos títulos y que le puedan ir haciendo algunas de estas preguntitas, y usted respondiéndolas, por supuesto. A ver, ¿qué se imaginan? También, esto sí, sin mucho pensarlo, ¿no? Bueno, rapidito, a ver, ¿quién lo puede realizar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Un poquito de contexto, a ver cómo nos puede ir surgiendo el relato, ¿sí? Unos 5 minutitos, 6 minutitos.
Hola, tintorería japonesa. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Ale. Estoy viendo la cámara ahí por donde. Nada, nada, no los quiero interrumpir. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Acá Espero que estamos, estén que bien, perdonen. sí, no, 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 que acá estamos con escritores que ya está, humo está saliendo acá. Me imagino. Sigan, sigan. Yo les voy a hacer una capturita de pantalla nomás. Bien. Alejandra, ya que está, también te pido un favor. ¿Hasta qué hora era para No se lo yo? puedo manejar. Sí, es una horita más o menos. Ah, bueno, Puede ser. bueno, pobre. Ya vamos a extenderla un poquito más, pero ya vamos a. No, no hay drama con eso. Está bien. Bueno, cuando quieran, quien quiera, y si a medida que van terminando y quien quiera ir compartiendo, no hay ningún problema. Yo puedo, Dale. con el de dialéctica de dos existencias, yo en realidad era una idea que yo tenía, nunca le había puesto título, se me ocurrió recién, que en realidad la historia que había pensado es que el personaje de este cuento, historia, no sé qué será, qué podrá ser, es el personaje cobra conciencia de su existencia como personaje ficticio, y que entra en una contradicción, una mambo existencial, y que empieza a hablarle a su escritor, a su creador, le dice su creador él, y empieza como a odiarlo. Tipo, vos me das esta existencia para vos expresar tus sentimientos y nutrir tu egoísmo, qué sé yo, cosas así. Yo algo había empezado a escribir en torno a esto, pero básicamente era eso, que este personaje, el creador, su escritor, le daba la conciencia de que era un personaje ficticio en este mambo que en realidad no es creado ni por él, sino que es creado por el propio escritor, y es eso, como una conversación con el escritor en realidad se está hablando a sí mismo, por Pa. ese lado era, por eso dialéctica de las existencias. Bueno, ahí ya, bien, ya tenemos un señor conflicto, ¿eh? Bien, interesante, interesante. Eduardo, Sí, bueno, es, yo traté am, como de, yo lo que pensé es
la idea del libro Yo te voy a atrapar. Lo ojeara rápido, pero luego lo cerrara y buscara la parte de atrás, donde debe de haber un sumario que capte la atención para que compre, para que lo lea. Yo lo que pondría atrás sería esto. Triste, sombrío, con cara larga, se encuentra este gran hombre tras las rejas, todo pensativo. En sus ceños se refleja la incertidumbre de saber que todo debió haber sido diferente. ¿Será? En la oficina, sonriente y tranquilo, el oficial del orden medita y piensa cómo los hechos embonaron como un rompecabezas para lograr la captura magistral. Ah, Eduardo, te compro el libro, ¿eh? Eduardo, te compro el libro. Listo. Listo, te compro el libro. Pero no lo digo por decir. En los dos les compro el libro. ¿Por qué? Porque a mí como lectora me da ganas de saber más de estos personajes. Entonces esto es clave, o sea, cómo trabaja el personaje. Ustedes como autores van a saber todo del personaje. Y lo mismo del narrador. Ustedes a los lectores le van a ir dando información, la que ustedes quieran darle, ¿sí? O mejor dicho, no la que ustedes quieran darle, sino la que la narración, la que el relato le exija. Porque por ejemplo en el caso de Eduardo ahí tenemos, podría ser, o por lo que él comentó, algo que va más para el lado del relato policial o de misterio, digamos, hay un misterio ahí que resolver. En el caso de Mateo, ahí tenemos también un personaje que justamente, ¿está bien? Es el personaje a su vez de un escritor que toma conciencia, o sea, no podía, yo me quedé pensando, no sé por qué, quizás lo que a este personaje le falta es, mira, Selene no sé cómo llegó en bicicleta y ya llegó. ¿Está entera Selene? Sí, eso es importante. Llegó volando. Llegó volando, prácticamente. Del centro al norte. Por favor, Selene. Sí, lo importante es que estés entera. Eso es lo que nos... Entonces, el personaje Mateo tiene ¿qué es lo que le está faltando? Esta falta de autonomía, esta falta de libertad, el tema de la creación. Ahí hay temas densos que va a tener que ir resolviendo a ver este personaje cómo lo encuentra o no. Porque por ahí Mateo dice, bueno, yo voy a hacer que este personaje no consiga, digamos, esto que está buscando. Cuando digo que consiga lo que está buscando, es algo bien concreto. Siempre ustedes en los relatos traten de ser lo más concretos posible. Piensen que el personaje como si fuese casi un ser de carne y hueso. ¿Y cómo reaccionaría un ser de carne y hueso? Ya sé, si ustedes están pensando en género de ficción y demás, para no, digamos, alargarnos mucho, también tienen que ser humanos, ¿sí? No abstractos, no ideales, bien concretos, ¿sí? Y ustedes como escritores tienen que hacer un trabajo como medio en paralelo a la hora de que están redactando, no solamente a la hora que están redactando, quizás cuando ustedes redacten, primero redacten el cuento así, como les va surgiendo, sin pensarlo mucho, pero a la hora de reescribirlo, y lo van a tener que reescribir varias veces, porque escribir, antes que nada, es reescribir, el proceso de reescritura. Bueno, ahí se van a tener que pensar en este personaje que va a tener este conflicto, que va a tener esta búsqueda que resolver, o este misterio que resolver. Después tenemos el narrador. El narrador es quien nos va a contar lo que le está sucediendo al personaje. Puede ser en primera persona, Mateo lo había nombrado, porque la primera persona es muy buena para el relato en donde nosotros queremos
llegar al interior del personaje. ¿Sí? La primera persona nace como figura o toma fuerza como figura en paralelo con el psicoanálisis. Hasta ese momento siempre los relatos eran en tercera persona. Pero ahí empieza la primera persona que nos muestra las intenciones o qué sucede en el mundo interior del personaje. ¿Sí? Ese narrador, el narrador puede ser en primera persona, él puede estar contándonos lo que le sucede a otra persona. Entonces eso a nosotros como autores nos va a poder permitir preguntarnos, bueno, este narrador, ¿cómo conoce la historia? Esas son preguntas que también uno tiene que tener muy en claro en el relato. ¿Cómo el narrador sabe lo que le sucede al personaje? Porque lo vio, porque lo escuchó, porque lo leyó en las noticias, porque él fue testigo de todo lo que está sucediendo. El narrador también puede ser en tercera persona, un narrador que también nos va contando lo que le va sucediendo al personaje, pero acordémonos que no va a saber las motivaciones internas del personaje. No tiene manera, a no ser que el personaje nos cuente, a nosotros que somos narradores. No sé, por qué cometimos el crimen, por qué... Yo ahora me fui a Agatha Christie, pero bueno, no importa. O sea, ¿y cuál es el mejor narrador? Depende del relato que nosotros querramos contar. Si es necesario que en algún momento lo cambiemos, lo cambiaremos. Pero hay que tener en cuenta eso. En segunda se usa muy poco. Hay que tener mucha destreza ahí de escritor. Hay ejemplos de buenas novelas incluso hechas. Generalmente se usa un narrador en primera persona o un narrador en tercera persona focalizado en algún personaje. ¿Sí? Puede ser que ese narrador tenga nombre, tenga consistencia, o simplemente se nos puede narrar todo lo que va sucediendo sin saber exactamente quién es, porque no interesa al relato, no interesa a la historia que vamos a contar. Tenemos entonces un narrador que nos cuenta la historia, tenemos un personaje, en caso de que sea un cuento, un personaje, dos personajes, está bien. En caso de que sea una novela, ya podemos, ya aparecen los personajes principales, secundarios. Lo importante es que seamos muy prolijos a la hora de hacer aparecer y desaparecer gente, ¿no? O sea, si nosotros colocamos en el relato un personaje o colocamos cualquier detalle que coloquemos en el relato, tiene que ser en función al relato, ¿no? Como decía el gran cuentista ruso Chekhov. O sea, si aparece un hacha, en algún momento el hacha tiene que cumplir alguna función, cortar leña, matar al protagonista, lo que usted quiera. Pero no puede aparecer un detalle porque a mí me gustó, porque a mí me pareció, porque tenía que rellenar la historia y no sabía cómo. Lo mismo con los personajes, ¿sí? Hay que volver a releer, volver a reescribir y saber que tienen una función dentro del relato, si no, mejor no ponerlo, ¿sí? Y lo mismo, tener en cuenta el conflicto, cuál va a ser el conflicto. Y el cuarto momento, yo lo estoy pasando así pero súper rápido, por supuesto esto es tiene su complejidad, pero lo paso bien rápido para que ustedes tengan una idea. El cuarto elemento es la estructura del relato. De nuevo,
hay autores, eso también, no hay una regla fija, acá no hay muchas reglas, yo estoy hablando en términos generales, porque depende de cada relato en particular, cómo va a ser resuelto todas estas variantes, ¿sí? El protagonista, narrador y la estructura del relato. Cuando éramos chicos a nosotros nos enseñaban que los cuentos eran introducción, había un nudo y había un desenlace. Eso viene de los griegos. Bueno, resulta que nuevamente a partir de 1860, 1870, los relatos, la narrativa moderna cambió muchísimo porque cambió la sociedad. Aparece fuertemente los relatos en primera persona y aparecen relatos donde se juega mucho con la estructura del relato. Como les decía yo, el contenido es el mismo, o los problemas o las problemáticas de las cuales narramos son siempre las mismas. El cómo va a cambiar. Entonces, por darles un ejemplo, el caso de Eduardo, yo estoy fantaseando, supongamos que va a ser que es un asesino, no sé, un asesino, mató a alguien, y Eduardo ya en la primera frase puede ser que tome la decisión de decirlo. Yo, Gabriela Flores, maté a Juancito Pérez porque lo odiaba. Punto. Ya, no hay misterio. Ya saben que yo soy una asesina. No hay forma. Y a partir de eso uno empieza a contar cómo es que yo llegué a odiar y a matar a mi vecino que tenía un perro que me ladraba los domingos a la mañana. Entonces lo empecé a odiar de tal manera que un día lo maté el perro y al día siguiente lo maté a él. Miren, ya tienen un relato ahí. Entonces, de nuevo, ahí vamos a tener que tomar una decisión como muy consciente de cómo ir administrando las dosis de información al lector para captar su atención y que a la tercera página no se vaya a ver la serie X en Netflix porque es mucho más divertida que nuestro libro. O puede ser que tomemos la estructura más clásica, ¿sí? Pero por eso hay que leer, tienen que saber que hay textos que cada vez juegan más con esa estructura formal, desconcertando completamente al lector, haciéndoselo bien complicado al lector, ¿sí? Yo siempre nombro los 3 mismos libros, pero porque son autores que me encantan y sé que son complicados de leer, pero si pueden leerlos, se los super recomiendo. 3 autores que casi en paralelo llegaron al mismo estilo de narración y que la cambiaron muchísimo. Fue James Joyce, cuando escribió el Ulises, que es todo en primera persona, con lo que le sucede a Ulises durante un día en Dublín, ¿sí? Durante un día transcurre todo, y James Joyce es un libro de este tamaño, creo que lo tengo por acá, sí, que ahora no lo encuentro, pero bueno, es un permiso, ¿no? Ahí está. Está para el revés, creo que se va a ver al revés, pero no importa. ¿No? Ulises, de James Joyce, que es un libro que es todo lo que va pensando el protagonista mientras va recorriendo las calles. Él, lo que va pensando la mamá. Imagínense todo lo que va pensando. O sea, es como casi un disparate lo que va escribiendo. Otro gran autor, William Faulkner, norteamericano, que también empieza a trabajar este tipo de narrativa libre, y Virginia Woolf, escritora inglesa, que también trabaja ya porque ellos ya empiezan a conocer las teorías de Sigmund Freud, empiezan a trabajar las angustias y los problemas existenciales internos que van pasando estos protagonistas y que nos pueden y que hicieron que la estructura de los libros y de las narraciones influyeron en muchos escritores, cambiando muchísimo. Acá nosotros en Argentina, que es lo que más
conozco, tenemos a Onetti, tenemos a Saer, tenemos a Di Benedetto, pero me imagino que no soy tan, no he profundizado tanto en la literatura mexicana, que es tan rica y tan buena y tienen escritores tremendos. También fueron influyendo en estos escritores, como decía Mateo, a la hora de ver estas cuestiones mucho más internas y existenciales. Y hoy hasta los relatos de terror o hasta los relatos de ciencia ficción van mostrando los conflictos internos de las personas por dentro. Entonces todo esto, ¿cómo lo mostramos? No diciéndolo, sino mostrándolo utilizando estas variables que yo les acabo de comentar. Así, muy simplificadamente y muy sucintamente, verdaderamente, porque es mucho más largo. Hay material en internet, por supuesto, que ustedes pueden ir leyendo, de teoría de libros, teoría de escritores. Yo les recomiendo que lean los diarios, y que lean los escritos de los escritores sobre sus propios procesos de escritura. Ustedes vayan haciéndose conscientes de estos procesos de escritura, de cómo van escribiendo. Los talleres son disparadores, ¿sí? Son disparadores que ayudan muchísimo, pero nada reemplaza al hecho de ustedes sentarse y al comienzo tratar de imitar quizás al escritor que más les guste, ¿sí? Quizás imitar, todos los escritores lo han hecho, el estilo o la manera o el género, para después ir ustedes encontrando sus propios estilos, sus propias formas de narrativa, ¿sí? Yo les aseguro, escribir es un viaje de ida, después no se vuelve más. Porque no importa si publican o no publican, eso es otro paso más allá. Lo importante es ese trabajo, quizás hasta de hormiga, de todos los días o de forma regular, sentarse a escribir, ¿no? Hoy leía, incluso con esto termino, leía una autora norteamericana que está viva, David de apellido, que ella decía, bueno, yo antes salía a buscar las historias, ¿no? Esto que yo les contaba, salía a buscar las historias que podía haber. Ahora, después de tanto escribir, yo siento que la historia crece dentro de mí y que necesita ser contada. Me gustó muchísimo, ¿no? Como me gustó muchísimo, hay un escritor uruguayo, Filiberto Fernández, que dice, yo sentía crecer una plantita dentro de mí. Cuando le preguntaban cómo escribía, y no sé cómo decirle, yo siento que crece como una planta dentro de mí, ¿no? Me gustó mucho, él tenía una manera muy, muy original. Pero bueno, es como esto, como andar en bicicleta. Hay que practicar mucho y uno después se larga solito. Bueno, en escritura es lo mismo, nada más que uno tiene que largarse a practicar con las palabras. Y después uno ya se va a largar solo, ¿sí? Bueno, Eduardo, Mateo, no sé, Selene, no sé si tienen alguna pregunta, consulta, algo que quieran saber en particular o que les haya quedado por ahí medio como descolgado. Por mí no, todo clarísimo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas tú de los extractos? Que yo en ocasión, bueno, yo había pensado, como estoy muy en escritura, una idea para poder entender un poquito de la literatura mundial en los diferentes países. Bueno, pues era ir leyendo los abstractos. Pero con este taller que tengo ahorita contigo, entonces como que me sembró la idea de que la idea es leer cómo escribe el autor, no necesariamente qué es lo que es el abstracto del libro, ¿verdad? Entonces, solo quería saber tu punto de vista. ¿Es hacer la mitad y la mitad? ¿O es mejor realmente, bueno, menos libros, pero leerlo completo? ¿O irme sobre los abstractos para poder tener así unas bases? Y de ahí adelante, ¿qué piensas? Mira, creo que
Desde una te diría, es mejor leer menos y leerlos completos. Leerlos menos y leerlos completos. Y después uno va, quizás al comienzo va medio como a ciegas. Yo te digo mi experiencia personal. Yo desde que tengo uso de razón tengo listas anotadas por pedacitos de papel de autores que tengo que leer, porque parece que el mundo se va a acabar, que no me va a dar la vida para leer todo lo que tengo anotado, ¿no? Es así. Ya a esta altura, ya después de muchos años, llegué a esa, me rendí a que no voy a leer todo lo que quiero, porque tengo que vivir también, aparte uno tiene que vivir, ¿no? Pero uno después se va haciendo, va conociendo a los autores, y ya entra ahí una cuestión de pasión o de gusto, no sé si la palabra gusto, pero de fans, que uno se transforma de algún autor. A mí me pasa con autores que he leído un libro, más allá de lo que diga la crítica, no me interesa más nada. Después hay otros autores que me he leído todo, lo que he encontrado, porque me gusta la temática, me gusta cómo escribe. Y después sí tengo una lista que las voy avanzando de a poquito, pero voy haciéndolo, de libros que quiero leer, que son como muy clásicos y que los quiero leer. Quiero darle la oportunidad al autor, más allá que he leído que algunos son geniales, son espectaculares y demás, pero bueno, no lo va leyendo. También es bueno leer los del propio país para ir viendo cómo van registrando la realidad de tu propio país, de tu propia realidad. Yo ahora estoy en Río Cuarto, entonces que yo viví en otra ciudad, te cuento, Eduardo, ahora hace poquito vine a vivir a Río Cuarto. Y me fui a la biblioteca a buscar autores riocuartenses, me llevé muy lindas sorpresas, hay autores muy buenos acá en Río Cuarto. Y me puse a leerlos, y a ver de qué temas trataban, cómo ven que nosotros vivimos acá, en esta ciudad, en este país, con esta lengua, con estas realidades, y es bueno conocerlos, digamos, es bueno leerlos. Pero eso se va haciendo de a poco. Ya te digo, poco, pero buenos. Y poco a poco uno te va llevando a otro y demás. Por ejemplo, Pedro Páramo es un libro que no es largo, y yo lo tengo como uno de mis libros cabeceras, lo encontré de casualidad en una biblioteca, una librería de usado. Después de leer eso ya no leí más a Gabriel García Márquez quedó relegado, porque me pareció extraordinario. Como yo siempre se lo regalo a un montón de gente. ¿Ustedes quieren entender América Latina? Lean Pedro Páramo. Tengo 2 libros para entender a la América Latina: Pedro Páramo y Yo la peor de todas, de Octavio Paz, otro mexicano, que se lo super archi recomiendo leer, que es poeta, pero además tiene ensayos excelentes. Y bueno, poquito a poco así se va leyendo. Sí. Pero siempre mejor todos los libros, sí, seguro. Bueno, perfecto, entonces nos super fuimos del tiempo, les agradezco la paciencia. Sé que en una hora es muy complicado comprimir todo y yo hablo mucho, así que más doble desafío. Pero bueno, les agradezco muchísimo a Eduardo, Mateo, Selene. ¿Qué más está acá? Selene por 2 la tengo, no importa, sé que es una. Y bueno, se fue allí otra chica hace una hora. Bueno, agradecerles muchísimo todo, la paciencia, lo compartido, y bueno, agradecerles este momento. Yo seguramente en mis redes siempre estoy publicando. Acá te voy a dejar, Eduardo, o Selene por ahí te puede compartir.
A mí me encontrás como Gabriela Solsona. Yo siempre estoy publicando los talleres, todo lo que doy online, bueno, todas noticias relativas a los libros que me encantan, sobre lectura, sobre esto. Así que si les interesa me siguen en las redes. Y bueno, ya seguramente nos veremos, ojalá en algún otro taller. Gaby, te hago una pregunta porque yo quedé colgada y Pobre. ¿qué hicieron con los títulos? Eh, Con los títulos hicimos un ejercicio que fue buscar un personaje, o buscar una situación y un personaje a partir de ese título, que fuera un germen para un relato, ¿sí? Ah, bien, bien. Así Bueno, que ya creo que lo voy a hacer de... sí, 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 sí. Sí, sí, cualquier cosa me lo pasás también vos por las redes, por WhatsApp y yo te comento, no hay problema. Bueno, Bueno, gracias a todos. Entonces nos estamos viendo y bueno, quedamos ahí en contacto que sea a través de las redes, ¿sí? Les agradezco. gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Chaucito. Adiós. Chao. Chaucito, gracias.